¿Te arrancas tú? Sí, no sé, ya... No sé, ¿cierran las luces o algo así o ya empezamos a...? Bueno, nada, pues gracias por haber venido y nada, nos lanzan así como los cristianos a los leones. Muy bien. Nada, yo voy a decir lo que parece que es simplemente protocolario, pero es verdad. Para mí es un honor compartir escenario con Julián, porque es un autor al que admiro mucho y que he leído y nunca me ha defraudado y bueno, no sé, para mí es un placer tenerlo aquí y bueno, vamos a intentar hacer una charla. Tampoco somos Fernando Esteso y Andrés Pajares, que tenemos nuestras limitaciones, o sea que yo creo que todo aquello que sea preguntas y tal nos van a ayudar mucho, sobre todo Paco y la gente de Fiat Lux y estas cosas que están mal acostumbrados. Y nada, no sé, ¿por dónde empezamos? Ya hemos terminado. Ya, ¿no? Venga, pues al bar. Nada, además Paco, pues digo, Julián ha sacado un libro nuevo que es Gatas Salvajes, que es un poco, cambiando el género, el título de la charla. Y bueno, que si no lo habéis leído lo recomiendo. Y nada, yo puedo explicar un poco qué es lo que me gusta mucho de Julián y que, bueno, una vez estuvimos hablando, que es el tema del estilo, ¿no? Yo creo que el tema de cómo explicas las historias, del tratamiento, de cómo gestionas está bien, pero lo que hace que un libro tengas la sensación de que estás leyendo un libro literario es el estilo, ¿no? La personalidad de quien escribe, ¿no? Cuando pillas un libro de Julián, lo tienes claro. Os leeré el principio, así brevemente, nada, 2 frases. Un libro se empieza así. A las chicas no les gustaba la oscuridad y extendían el plástico donde alcanzaba la luz de la farola, que tenían miedo y que cuando se fundiera la farola no volverían más por allí. Mediados de agosto, una de esas noches con una buena luna y unas cuantas estrellas. O sea, tú empiezas a leer el libro y ya estás dentro. Es como Alicia, el cuento de Alicia, o sea, te metes por el agujero y ya no sales. Los libros de Julián empiezas casi medio de verdad, medio de mentira y enseguida estás metido. Tiene una capacidad de recrear atmósferas, recrear personajes, la sensación de que está diciendo las palabras justas, tiene un sentido del humor muy suyo. Antes estábamos comentando, hay un personaje, una prostituta negra, que tiene una discusión, empieza a hablar, dice que tenía una voz que parecía que desayunaba 7 cocos cada mañana. O sea, ese tipo de metáforas que tú ya sabes a lo que se está refiriendo, ¿no? Para mí es un maestro y en la medida de lo posible las cosas, cuando yo escribo, hay momentos en los cuales tienes la sensación de que estás copiándole o siguiéndole lo que él hace, ¿no? El sé hard-boiled un poco así. Luego también otra cosa que me parece muy interesante es el uso de escenarios, ¿no? Estamos muy acostumbrados a copiar escenarios de novelas y de películas de fuera y él, pues bueno, recrea bares que te sirven vino de corcho, polígonos, gasolineras, pueblos, y yo creo que eso es muy original, ¿no? Y es muy poco usual. Y ya está. Así de bien, ¿no? El jabonado ha estado correcto. Yo digo de su novela lo mismo que él ha dicho de mí, le digo exactamente igual. No, vale, lo de los cocos no me lo he inventado, ¿eh? Sí, ya me acuerdo yo. Bueno, si habéis leído su última novela, estupenda, hablando del estilo, lo primero que te encuentras en esa novela, que te encuentras en pocas, que es como si abrieras una ventana y te entrara el aire fresco, ¿no? Es el estilo que yo llamaría impresionantemente impresionista. Digo yo impresionista, los literatos igual lo llaman de otra forma, no sé, pero yo digo impresionista. Esa escena, bueno, y también tiene algo de surrealista, porque es empezar con un chaval negro, descalzo, con pantalones verdes, que va tirando una pelota contra las casas y va describiendo las casas según le pega la pelota y tal. Eso es una cosa muy cojonuda, ¿no? Entonces, y todo muy bien escrito, él ha sido poeta y eso se nota lo mismo que en Chandler, con el manejo de las palabras y tal. Y todo eso. Entonces, esa novela, a mí lo que más me gustó, lo curioso de esta novela, porque esta novela, la primera parte, es un poco diferente a la segunda parte. La primera parte es
proustiana, ¿no? Es alguien que vuelve a su barrio después de 20 años y rememora el pasado, lo que vivió allí y tal, ¿no? Entonces, esa primera parte ahí, las dos me han gustado, pero curiosamente la segunda parte, que es novela negra, me ha gustado más la primera, que es Proust, ¿no? Más o menos, Proust de barrio. Y la segunda parte, que está muy bien resueltos, que siempre es difícil, los casos, el asesinato, por ejemplo, que no es asesinato, es un accidente de la vieja, está cojonudamente narrado, porque eso es un poco difícil, ¿no? Y técnicamente es estupendo. Pero a mí ese ambiente de alguien que vuelve al barrio después de 20 años y que allí triunfó, un triunfo de barrio y tal, pero luego ha ido resbalando hacia abajo y tal, y empieza a recrear sus tiempos de gloria en aquel barrio y tal, eso es estupendo. Es una novela muy sólida, difícil de hacer, a mí me parece. Yo soy incapaz de hacer esas novelas, pero bueno. Podríamos hablar más cosas de las novelas, pero te dejo hablar a ti. Bueno, pasa que como ya nos hemos visto varias veces, parece que aquí estemos recreando las mismas anécdotas, pero en la anterior novela, el No llames a casa, le llamé y le dije, oye, mira, te voy a copiar una escena, porque había una escena que en el fondo a la historia le daba igual, que era una partida de cartas, ¿no? Pero en realidad a la novela le daba igual esa escena, pero yo quería meterme dentro de una escena escrita por Julián Ibáñez. Y le escribí, le dije, oye, Julián, más que nada para que no me demandara, digo, he hecho una escena de un libro que te he copiado, ¿no? Y me dijo él, así me gusta, que copies a los mejores, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Ya lo hemos repetido, parece aquí como un chiste ya pillado, pero es así. Luego hay una cosa que también que me gusta mucho, que yo no sé hacer, es, por ejemplo, el erotismo que tienen algunos personajes femeninos de las novelas de Julián Ibáñez, ¿no? O sea, de Trago y Trago, o en esta, por ejemplo, son personajes que es un erotismo que no viene directo de la recreación de una escena de cama o de sexo, sino que es el erotismo en este caso, de la hembra, ¿no? Es decir, un viaje en coche y que él nota casi el calor que desprende esa especie de fuerza, que lo notas, porque además son personajes por los cuales el protagonista pierde la cabeza. O sea, se mete sabiendo, se mete en un pozo lleno de problemas, y yo creo que eso es muy, muy, muy complicado, ¿no? De conseguir transmitir. O sea, la literatura está en estas cosas, con el medio de las palabras, conseguir transmitir, y a mí esos personajes me parecen muy potentes, sobre todo porque todos estamos utilizando personajes que son personajes tipo, ¿no? Lo máximo que podemos pretender es hacerlos personales para que así, pues bueno, tengan algún sentido, si no haces solo que recrear clichés. A mí me gustaría preguntarle si, o sea, me vas a decir que te sale innato, ¿no? Pero si realmente eres consciente de eso, ¿no? De cuando vas a definir un personaje, los personajes femeninos que te salgan como tan vivos y tan calientes, ¿no? Bueno, es que ese será lo que yo vivo, que te pones al lado de una tía buena y soy incapaz de abrir la boca. Entonces, será eso lo que recreo, digo yo, más o menos. No, es que a mí no me gusta mucho, bueno, me da igual lo del sexo y tal, pero normalmente es que hay demasiado sexo, no tanto ya en las novelas, sino en las películas, en las series, sobre todo, y te ves Juego de Tronos, por ejemplo, y por cojones tienen que sacar una cosa de sexo que rompe el ritmo de la narración. Es que le habrá dicho el productor, pues me tienes que sacar aquí follando a dos y tal, y lo tienes que sacar, y rompe el ritmo de la historia que estás contando. Eso me molesta muchísimo. Entonces, quizá, aparte que igual no lo sé hacer, recrear una escena de sexo, igual no lo sé hacer, pero tampoco me he puesto porque no me interesa demasiado, la verdad. Entonces, sí, esa será la explicación más o menos. Ahora, hablando de lo tuyo, me estoy acordando bueno, supongo que casi todos habéis leído la novela, o todos, la de él, la de Johnny Hunders, que la chica que sale, que ese glamour que tiene, joder, que es recuerdo que dije que era la frase de Chandler, tiene el glamour de una hormigonera, o sea, más o menos. Es una fan fatal, fíjate qué fan fatal. Y ese me gustó, un personaje, bueno, la verdad que en tu novela todos los personajes son muy potentes, tienen muchísima fuerza.
pero ese de la chica, y además su tragedia cada vez figuran y tal. Pero ya saltando de temas, siempre me estoy acordando de, ya te lo dije la otra vez cuando presenté la novela en Toledo, el final me desconcertó, y me recordó el final de McCarthy, Norman McCarthy, de la novela esta En la carretera se llama, ¿no? Que es el padre con el hijo, es una novela increíble, que también el final es como si os rajarais y hacéis un final no feliz, pero casi feliz. Entonces, no tiene nada que ver con el resto de la novela y eso me desconcertó. No es que no me gustara, sino que no tiene la novela como van las dos novelas, la de McCarthy y la tuya. Tal como van las novelas y de repente el final parece como si se hubierais rajado, que hubierais bajado los pantalones, algo así. Bueno, algo de eso sí que hay, pero... de bajarte los pantalones. Sí. No, el final, o sea, claro, es una decisión que tú tienes como autor. O sea, al final era o se muere o no se muere, básicamente. Pero todo llevaba a indicar que tenía que morirse, ¿no? Entonces, ese sería el final correcto, el final realista o como quieras llamarlo. Lo que pasa que también, yo pienso, joder, que todos mis personajes todo le empieza a ir mal y todo le va de mal en peor. O sea, entonces parece que también tengas una visión determinista porque la vida no siempre todo va de mal en peor. O sea, hay momentos en los cuales tienes un giro de buena suerte o de no buena suerte, ¿no? Entonces, ante esa duda, yo primero quise dejarlo abierto, que no se supiera si se salvaba o no, y al final le salvé, que claro, es una vida tan desgraciada que no sabes si le ha hecho un favor, ¿no? Porque hubiera sido mejor morirse, pero en cierta manera sí que es una decisión. Entonces tienes que decidir si haces el final correcto, en teoría, bueno, con respecto al resto de la novela, pero en el fondo también es como una tragedia, estas óperas de tragedia, ¿no? Que se muere y como Romeo y Julieta, te mueres, el veneno te lo tomas, pero resulta que el otro no se había enterado que el veneno era el veneno. O sea, también hay una especie de fascinación por la tragedia que yo tengo, de venga todo al final, hasta el final y todo el mundo muy mal, que pensé, bueno, un poquito de aire tampoco nos iría bien. Y como, bueno, como todo es decidir, ¿no? Pero bueno, no sé, probablemente si lo volviera a escribir, para hacerte la puñeta volvería a dejar el final igual, pero bueno. Pero bueno, sí, hay dudas. O sea, yo ahora he sacado un libro de cuentos de Navidad en clave novela negra y también eran 14 cuentos y pensé, hombre, alguno que acabe bien, ¿no? O sea, yo qué sé. O sea, hasta en algún momento, por muchas noches malas que has pasado, alguna vez has ligado, ¿no? Entonces, claro, si solo te fijas en las que no has ligado, que son la mayoría, pues vale, pero también a veces tienes que compensar que, o sea, el que todo vaya bien o todo vaya mal, también hay novelas que todos son maravillosas, las novelas rosas, ¿no? Tienes que compensarlo un poco y yo creo que ahí está, ¿no? No sé. Pero bueno, escribir es decidir, ¿no? O sea, ¿tú no te arrepientes de algún final? Me arrepiento de muchas cosas, de todas las novelas enteras. ¿Qué coño final? No, yo a veces en tus finales tengo la sensación de que ya estás en la siguiente novela. Dices, bueno, esta ya la tengo medio hecha, vamos a la siguiente. Eso son ansias. Eso sí. No, yo no hago finales felices porque hemos visto en las películas americanas, sabéis, que hubo una época en que era obligatorio el final feliz, el happy end. Y entonces hemos visto demasiadas películas americanas donde por cojones todo acaba bien. Entonces tengo un cierto rechazo a eso. Entonces mis novelas, pues no vendo nada, porque todo acaba mal, todas acaban mal. Menos una, ahora me he dado cuenta uno y dice, coño, esta no acaba mal del todo. Me he sorprendido yo a mí mismo. Me estoy haciendo viejo, está claro, pero bueno. Y no, pero yo los finales para mí está muy claro que tiene que ser tragedia, lo que estabas diciendo tú antes. Tiene que redondearlo en plan tragedia, no... De todas formas, para que no se nos acabe el rollo, hacer preguntas. Yo creo, Isabel, que tenías preparadas 10 o 12, ¿no? No sé dónde está, no veo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo os iba a contar una cosa. Has ganado, bueno, has ganado el premio Hamilton, y enhorabuena. Gracias. Yo he visto que desde 1987, que fue la primera edición hasta ahora, solamente has premiado a una mujer. ¿Tú crees que la novela negra está contada a las mujeres como tal? ¿Es más territorio básicamente masculino o no tiene nada que ver? No sé. Bueno, yo me hubiera cambiado de sexo por ganarlo, si esa es la pregunta. Sí.
No lo sé, o sea, probablemente hay una respuesta políticamente correcta que te podría decir, sí, sí, es verdad, sí, está... Además es Cristina. No digo que sea la mía, digo que, o sea, es Cristina Fallarás y ya Sí, está. en el 2011. Bueno, supongo que tiene el mismo toque que en general en la sociedad, ¿no? Probablemente sí que es verdad de que parece que sea más complicado a nivel que seas tomado en serio en determinados géneros, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muy buenas escritoras. O sea, El Planeta que ha ganado ahora, Rosa Rivas ha estado antes aquí. Yo creo que hay muy buenas escritoras. No lo sé. A ver, yo tiendo a pensar de que no existe, o sea, si una mujer llega a la final con una buena novela, puede ganar. O sea, no creo que ese sea el problema. El problema es llegar, pero bueno, no sé. Pero de todas maneras, esto es si hay culpables somos todos. La mayoría de agentes son mujeres. La mayoría de editoriales son llevadas por mujeres. Es decir, también podía ser que se apoyase más a las novelas de mujeres, ¿no? Y ahí no hay hombres. Es decir, no sé, más allá del machismo y discriminación que una sociedad como la española existe, y eso es evidente, también yo creo que también las culpas pueden estar más repartidas, ¿no? Pero no sé. Yo es que siempre pienso, a ver, a mí el autor que más me ha marcado es Patricia Highsmith, que es una mujer. O sea, y cuando piensas en las novelas que de chaval te marcaron, como Cumbres borrascosas, la novela que más me ha gustado es Middlemarch, que también es de otra mujer. No sé, el fondo también es un poco tramposo, ¿no? No sé. Pero bueno, yo ya te digo, ojalá la ganen muchas mujeres, perfecto. Bueno, y hay una esperanza, por lo menos. No, hombre, seguro. Además, la mayor parte de la gente que lee son mujeres también, es que es toda una situación un poco rara. No, pero ahora que dices, me estoy dando cuenta, por ejemplo, en novela americana, en Hard Boy, la novela que hacemos nosotros, yo de mujeres no conozco ninguna. Hacen novela enigma, las mujeres. A lo mejor es una casualidad, ¿eh? Pero que yo sepa, ¿tú conoces? No, O sea, Hard Boy que se hace mucho menos, y Crook Story, que es lo que hacemos, la que hago yo, él también, bueno, a medias. Yo de mujeres, en novela americana, que es lo que más leemos, bueno, por lo menos yo, lo conozco. Hacen novela enigma las mujeres. Y yo creo que las mujeres también leen novela enigma, leen poco hardboiled, yo creo. Me parece a mí. No, si hay un librero aquí sabrá mejor que yo. bueno, luego está la señora Fletcher, que ha hecho mucho daño en el género. No, Agatha Christie aún, pero la señora Fletcher ha hecho mucho daño. A ver, más, Paco, dinos algo. Échanos una mano, no jodas. Échanos un cacahuete, Paco. ¿Yo qué os voy a decir? Yo de vuestros personajes y tal, lo que me mola es la perspectiva que tienen ellos de la vida, ¿no? Y al final los personajes de Julián salen como siempre huyendo, ¿no? Y en el caso tuyo también, pues parece también que detrás de esa huida física hay una huida de sí mismos, ¿no? Entonces, a la hora de encarar vuestras novelas, ¿eso es algo inconsciente que os sale o es premeditado, esas huidas hacia ninguna parte de vuestros personajes? Bueno, premeditado yo en absoluto. Y me pongo a contar y lo que me siento cómodo contando eso. O sea, en principio no me planteo nada de eso. O sea, me dejo llevar y arrastrar por el personaje. Este personaje que he enganchado ahora, que es el personaje de siempre he escrito el mismo personaje. Ahora me he dado cuenta que la primera novela, La Triple Dama, que la escribí hace 35 años, el personaje es exactamente el mismo de las últimas novelas, exactamente clavado. El mismo, siempre he tenido el mismo personaje, casi sin darme cuenta. He cambiado los nombres y la localización y cosas de esas, pero era el mismo personaje. Pero yo de luego no me planteo, a priori no me planteo absolutamente nada, simplemente me dejo arrastrar y me dejo llevar nada más. Y me lleva él de la mano, o le llevo yo a él de la mano, no lo sé. Exactamente. Veo que meto muchas vivencias mías, ¿no? He vivido en muchos sitios de niños, hasta los 30 años he estado cambiando de sitio continuamente, y entonces sin querer también meto vivencias y todo eso.
pero vamos, premeditado en absoluto, no lo pienso. Yo pienso que, a ver, también depende de cómo metas la trama. Hay tramas que la única opción que tienes al personaje es que escape o escape. Y yo sí que pienso que inconscientemente o conscientemente hay algo de los autores. Yo también siempre tengo la sensación de querer escaparme de todo, ¿no? De escaparte de una vida que no te gusta, o de una ciudad, o de los líos en los que te metes, ¿no? O los compromisos que tienes. Entonces, hay una cierta fascinación en estos personajes que igual están en una frontera, porque son personajes que en realidad hacen lo que quieren. O sea, tanto Bellón como mis personajes en el fondo son unos desgraciados, pero hacen lo que les sale a las narices, cosa que yo no. Entonces, yo creo que en el fondo hay la fascinación de la gente que equivocándose y todo es auténticamente libre, ¿no? Cuando nosotros estamos siempre haciendo armisticios con la realidad. Y una cosa que te quería comentar antes, por ejemplo, Bellón, yo por ejemplo pienso que Bellón sí que vive situaciones, argumentos que acaban mal y tal, pero yo creo que Bellón se gusta mucho, o sea, él está orgulloso de cómo es, o sea, es un tío violento, pero siempre está controlando la situación. ¿Tú crees que Bellón se gusta, vamos, le parece, o sea, se ve como un personaje, porque a veces funciona como un personaje que él estuviera interpretando su propia historia, y además tú lo haces porque utilizas la primera persona, pero de vez en cuando hablas de Bellón como si fuera una tercera persona, ¿no? Como si él se viese. ¿Sí? Sí. Pues eso es una coladura de pata. Hostia, pues hay dos aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, joder. Bueno, no habéis oído nada. Por ahí un momento dice... Esa es la culpa la tiene la editora, que no se ha dado cuenta. Joder. Es primera persona, dice, se acerca a Bellón. Dice, claro, si eres tú. Pero yo, joder, ¿Ah, sí? yo lo veía como un giro maravilloso de maestría. Dos veces. No, me ha que está vacilando, joder. Ah, vale. Vale. Bueno. Está hecho a propósito, naturalmente. No, ya. Bueno. Más preguntas. Somos tímidos. Ya, que se nos acaba el rollo, preguntar algo, coño. Cuando... Sí. Que digo que para cuándo una novela de Madrid. Hombre, Porque las dos que he leído tuyas son de Barcelona. Oye, que me encanta Barcelona, pero yo soy de Madrid. pues, hombre, si pudiera vivir en Madrid, cosa que me gustaría, y no, de hecho en el libro de cuentos hay un par de cuentos que pasan en Madrid. Ah, mira qué bien. Pero me encantaría. Pero yo creo que tienes que vivir en la ciudad para que no parezca un escenario de cartón piedra, ¿no? O sea, en realidad tú cuando hablas de cuando recreas una historia en un determinado escenario, no es solo las calles o eso, sino cómo la gente pide un café, las costumbres de la gente. Es decir, en el fondo las ciudades son las personas. Entonces, aunque a veces las diferencias son mínimas, no hacemos lo mismo aquí que allí, ni en Bilbao, ni en esto. Pero bueno, a mí me encantaría. Y además, yo personalmente me gustaría cambiar de sitios, porque yo creo que la literatura de una persona cambia, ¿no? Él ha viajado mucho, joder, yo vivo en el mismo barrio que nací, que está muy bien, pero me gustaría cambiar. Igual no puedo, pero vamos. O sea, soy ahí como el fósil ya del barrio, vamos. No, pero bueno, si conocéis un alquiler barato en Madrid, me lo decís. Bueno, en Getafe, ¿eh? En cuanto a eso, yo si quieres tengo una terminada de Madrid, te la paso y le pones tu nombre, no pasa nada. Bueno, a mí Julián Ibáñez me parece un crack, y no solamente por la calidad de sus novelas y porque yo soy muy partidario del hard boiled que están hablando, sino por la cantidad de novelas y la trayectoria que tiene. Entonces, yo le quería preguntar que, ya sé que ha salido esta nueva, pero ¿para cuándo la próxima? Y ya que están aquí los editores, que no le soltéis, joder, que nos sigáis dando novelas de este hombre. Gracias, Paco, yo no te pongo más caña, se acabó. ¿Para cuándo la próxima? Ya la tengo escrita.
Pasa que la voy a presentar a un premio a ver si saco algo de pasta, porque los premios, lo bueno que tienes es que te dan pasta. Lo malo es que ahora los premios te editan. Pero es tan difícil, antes estaban más fácil los premios, ahora me he dado cuenta, casi todos piden, los manuscritos los piden por internet, cosa que se agradece y tal, pero ocurre que les llegan centenares, sobre todo lógicamente de Latinoamérica, pues es muy fácil mandarlo por internet, ¿no? Entonces, si te dan el premio se has enganchado una pasta y tal. Entonces sacar un premio ahora es un huevo difícil, pero bueno, hay que intentarlo y tal. Pero la novela tengo escrita, por cierto, es una novela que me gusta bastante, también es de Bellón, el mismo rollo, más o menos, pero me gusta bastante la primera parte, me gusta bastante. Y luego estoy escribiendo otra, y tengo ahí en capilla para editar otras que ya estaban editadas antes y tal, y así andamos. ¿Y cómo te llegan los argumentos para empezar una novela? O sea... Sí, yo hago una escaleta primero porque no quiero que me pase lo de Chandler, o sea, Chandler, los argumentos de Chandler, no hay Dios que los entienda, pero para Chandler se lo podía permitir, porque a Chandler y el resto era buenísimo, ¿no? Y tal. Entonces yo al principio quise ser Chandler y me despreocupé del argumento, es decir, el argumento me da igual, pero claro, yo no soy Chandler, entonces he tenido que ser humilde y sacar un argumento que tenga una cierta solidez. Entonces para eso hago primero una escaleta. Es casi lo más divertido para mí, casi lo más divertido. Eso, te pones a una habitación a oscuras y tal, y estás pensando y vas apuntando poco a poco hasta que tengo una escaleta bastante amplia, a veces de 30 folios, o sea, casi media novela. Y entonces ya me preocupo, empiezo a escribir y entonces ya me preocupo del estilo y tal. Pero eso lo tengo amarrado, porque si no, además hay una cosa que te ocurre siempre, que a Charlie le daba igual, pero a mí no me da igual, que escribes un capítulo que te sale cojonudo, pero luego no casa, no entra bien y tal, y lo tienes que tirar. Eso lo aprendí yo de Orson Welles. Yo trabajé en la sala de montaje con Orson Welles, en Campanadas a Medianoche, que rodó aquí en España. Entonces, yo estaba en la sala de montaje, en un piso en Puerta de Hierro que habían alquilado la productora, y yo estaba talonando allí, una cosa que se llama talonar, bueno. Y aparecía por las tardes Orson Welles después del rodaje, Falstaff, joder, tío, que buenas tardes. Y le oí decir una vez, bueno, o lo leí, no sé si lo oí allí o lo leí, decir que lo más importante para un director es tener el valor de tener una secuencia entera, no la puedes montar bien y tirarla. Joder, eso en un capítulo lo puedes hacer en un libro, pero una secuencia, aquí lo hizo en Campanadas a Medianoche, en la secuencia de la batalla, entonces pagaba la película Emiliano Piedra. Y me acuerdo que había costado 95 millones o algo así de pesetas, entonces, hace muchos años, claro, y tal. Y no le gustó el montaje de la batalla y hice a rodarla de nuevo. Joder, Emiliano Piedra, imagino que se subiría por las paredes, porque rodar una batalla de nuevo es un dineral y tal. Pero eso se me quedó siempre grabado. Dice, claro, Orson Welles se lo podía permitir, era Orson Welles. Pero es verdad, dice, tienes que tener el valor. Dice, joder, me ha salido perfecto este capítulo, me ha salido cojonudo y tal. Pero no te casa, lo tienes que tirar y lo tienes que tirar. O sea, no hay más remedio, es una cosa de valor. Tal. Sí. Por eso hago la escaleta, para que no me ocurra eso. O sea, es que en la novela, sobre todo, lo que tienes claro es que tiene que primar el proyecto en general, es decir, o sea, tiene que funcionar todo, tiene que ser un reloj que dé la hora, luego ya será más bonito o menos, lo declararás, pero ya a veces, yo me he encontrado muchas veces que tenía escenas o que lo que hacían era retrasar el ritmo de la acción y que eran escenas que a mí me gustaban y funcionaban, pero te das cuenta de que la acción iba muy deprisa, entonces aquello era como un bajón, ¿no? Y yo me acuerdo en Tarde, Madre Nunca, en mis primeras novelas, había un personaje que me encantaba, que de hecho fue la génesis de la novela, que era una madre que estaba moribunda en su casa y los dos hermanos vivían de la pensión de ella. Y entonces la novela era una persecución por toda la ciudad, pero de vez en cuando el hermano tenía que pasar por casa, ¿no? Y hablar con su madre, porque la madre era como muy importante, porque la madre veía, tenía visiones y tal. Pero claro, era un bajón bestial, ¿no? Y entonces me costó mucho, pero al final a la madre la maté, cosa que da bastante gusto y rinina a veces, ¿no? Pero entonces la maté y entonces la puse como que a veces él recordaba lo que le decía a su madre. Y entonces me di cuenta, me costó mucho porque le tenía mucho cariño, era muy importante para mí, pero me di cuenta que la novela ya no tenía ese freno de mano puesto, ¿no? Y a veces es eso, la novela tiene unas exigencias que tienen que primar
por los miembros, ¿no? Funciona. Y eso pasa a veces en personajes que tienes que cargarte, o sea, que no, por lo que sea, no te beneficia al conjunto. No, me estoy acordando, ya te lo comenté la otra vez, de las novelas y la novela Johnny Saunders tiene dos capitulitos, cosas que no tienen nada que ver con la novela. Es un poco, siempre he creído que era brechtiano en el sentido de que querías distanciar al lector y dice, bueno, no te calientes aquí y vamos a echar el freno un poco y tal. Y eso me recuerda una cosa de, bueno, no lo dije, este pájaro es que le quedaba corta la novela y se ha metido aquí unas cosas que tiene escritas y tal, a ver si cuela. Eso lo leí una vez de Unamuno, había escrito una serie de sesudos ensayos filosóficos y tal, y se los llevó al editor. El editor le dijo, esto nos queda un poco corto y tal. Dijo Unamuno, bueno, yo te lo alargo y tal. Y se pasó toda la noche escribiendo y tal. Por la mañana fue la mujer, y dice, ya te vas, y dice, sí, voy a ver al editor y tal. Y cuando se fue, la mujer abrió el despacho y estaba todo lleno de pajaritas de papel. Y había escrito un ensayo sobre papiroplexia. Y eso lo coló allí en el libro, y el libro ya lo leí yo. Daba el tamaño que quería el editor exactamente. Y yo creí que habías hecho una cosa un poco parecida. No, yo lo que quería, pasaba una cosa en medio de la novela con la chica, entonces no quería descubrirlo antes de tiempo, entonces eran unos capítulos que pasaban después, era una persona metida en una habitación y quería dar pocas pistas. Y luego había una escena al final que él se mete en una piscina y lo va recordando, pero todo eso lo corté y entonces quedó eso y quedó así como una cosa alucinada y tal y bueno, no fue para hinchar la novela, fue que quedó eso y a veces no te queda bien el grumo de la sopa, ¿no? Pero bueno, una cosa de las novelas buenas es que le puedes meter lo que sea que te lo admite todo, eso es verdad, la novela es un saco que puedes meter lo que quieras, o sea, en una escena puedes meter la canción que estás escuchando, puedes poner lo que dice Ana Rosa Quintana en la tele, puedes poner lo que has leído sobre Julio César, puedes explicar el argumento, puedes explicar que estás haciendo unos macarrones, todo eso te entra en la novela, ¿no? Es decir, en el fondo eso es como un género que admite todo. El cuento, por ejemplo, tienes que ir más a lo esencial. El cuento, en la novela hay muchas cosas que no tienen que ver con lo esencial, que realmente pues da igual cómo sea el bar o da igual si el abrigo lo deja en la silla o no, ¿no? En un encuentro, cuando tú dices que el abrigo lo deja en tal sitio, tiene que tener algún sentido, en cierta manera, ¿no? A veces. Y por eso. Lo que pasa es que también, antes estábamos hablando, también hay muchos escritores que igual se dedican mucho tiempo a investigar un tema. Estábamos hablando de una novela de 600 páginas, que es muy buena, pero que le sobran 200. Y parte de esas 200 es que hablan del sistema penitenciario americano sobre la pena de muerte, que está muy bien, es muy interesante, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la novela, pero te mete 100 páginas sobre la pena de muerte y tal, que me parece muy bien. Pero entonces, lo que te das cuenta es que el autor ha pasado tanto tiempo documentándose y viendo en la tele documentales sobre la pena de muerte que dices, hostia, yo lo meto esto aquí porque con el curro que me he pegado ahora lo voy a dejarlo fuera. Pero realmente es un poco lo que decía él. En realidad, el poder de decisión y el saber cortar yo creo que es muy importante a la hora de hacer una novela, ¿no? Yo creo que es de las cosas más importantes, saber, o sea, coger tu humildad y darte cuenta que en el fondo eres un artesano. Y tienes que hacer el reloj y que dé la hora, no que dé un minuto antes o un minuto después. Más, Paco, venga. Se me ha oído. Digo que hasta cuándo creéis que va a durar pues, este idilio que hay de los premios, las editoriales, con la novela negra, o volverá otra vez a las cloacas de donde no debería haber salido. Bueno, espero cuando nos muramos esas cosas, pero no. A ver, yo creo que ya no es una moda, esto es un género que ya está consolidado. Llevamos hablando de la moda desde que salió Wallander y desde que salió Millennium. Yo creo que es un género que por lo que sea funciona actualmente, ¿no? Hay mucha bazofia, eso es obvio, pero como en todos sitios. Pero, por ejemplo, yo creo que es un género que es el único género que ha plantado cara a la televisión. O sea, en realidad la gente que escribimos este tipo de novelas
tampoco tenemos la sensación de que estamos escribiendo, haciendo de Thomas Mann, ¿no? Es decir, estás haciendo un libro que funcione. Y es la única que planta cara a la... Es decir, yo me puedo imaginar a una persona que dude entre ver CSI o irse a la cama a leer un libro de Fred Vargas, por ejemplo. Lo que no veo tan claro es decir, veo un CSI o me voy a leer La montaña mágica a la cama. Eso me cuesta más de pensar. Entonces yo creo que es la única que ha planteado utilizando los mismos argumentos. Capítulos cortos, ritmo, intensidad, un poco palpar lo que está pasando, hacer unas novelas que en el fondo son costumbristas. Tú sabes un poco cómo vive la gente por esas novelas y eso la gente lo ha recibido. Y también es que yo creo que de la misma manera que hay novelas que no, evidentemente como en todos sitios, también hay mucha gente con mucho talento escribiendo novela que se puede considerar negra, pero que es un buen novelista. Es decir, Chandler era un buen novelista independientemente de que hiciera negra. Patricia Highsmith era una buena novelista independientemente de que hiciera negra. Entonces, actualmente yo creo que también hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas con independencia de cómo le llamemos y eso la gente lo acaba notando. Esa es mi opinión. ¿Está de acuerdo usted? Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. No, ahí me estoy acordando, ha salido una, no sé si habéis oído algunos, la entrevista que le han hecho a Jordi Canal. Jordi Canal es el director de La Bóvila, que es una biblioteca pública de Hospitalet, la que da el premio de Hospitalet Confidencial, y es una biblioteca especializada en género negro, bueno, en género policíaco en general. O sea, se supone que sabe mucho. Y un poco sorprendentemente dice que la novela negra desaparecerá. O sea, que esto está un boom que hay ahora enorme, pero que enseguida se va a desinflar y va a desaparecer. Es un poco sorprendente. Dice que no hay lectores de novela negra. Eso, si no, él lo tiene que saber, que es director de una biblioteca pública. O sea, además especializada. Lo tiene que saber. Y entonces creo que se ha organizado bastante revuelo. Bueno, a mí me ha escrito un mail y me ha dicho que se había organizado bastante revuelo. Pero porque claro, porque eso es un poco sorprendente, ¿no? Justo ahora cuando es el boom, que hay 20 ciudades con rollos de estos negros y tal, ¿desaparecerá? A mí me parece que no, porque yo creo que la novela negra entra dentro de un género mucho más amplio, que sería del género épico o algo así. Bueno, siempre se dice, cosa que es verdad, que los libros de caballería son novela negra, medieval, claro está. O sea, porque el esquema es exactamente el mismo. Es el caballero andante que se llamaba Marlowe, que tiene que ir a rescatar una doncella y se coge el caballo, que es el coche barato, y el revólver, que es la lanza y tal. Es un poco el esquema, es lo mismo. Que no nos interesa ni la doncella ni nada, nos interesa los sitios donde va y la gente que va, las puertas que se abren y la gente con la que se encuentra. Pero eso era en la Edad Media y eso es ahora. Y dentro de 100 años, pues será en el sistema planetario, qué sé yo, con naves espaciales y cosas de esas. ¿Desaparecerá eso alguna vez? Pasa que cambia el nombre, ¿no? Cambia el nombre. Pienso yo, no soy literato, pero creo que las cosas un poco van por ahí. Por eso me sorprendió a mí lo de Canal. A lo mejor tenía un mal día, que estaba el hombre pues abrumado o lo que fuera, pero... No, igual yo leí eso y bueno, tenía cierto criterio, igual también es verdad que hay veces que te gusta montar un poco de fiesta y eso es verdad. También, o sea, de hecho, el western también, yo creo que la novela negra debe mucho al western. Pero esto es como siempre, o sea, es como... Te estás pasando bien y siempre hay uno que dice, sí, pero algún día nos moriremos. Ya, hombre, ya, joder, pero déjanos que nos pasemos bien. O sea, como cada cierto tiempo, la novela muerto, sí, vale, ya lo sabemos. La novela negra es un boom que acabará, sí, ya lo sabemos, pero déjanos tranquilos. Llevamos así del primer día. Estoy convencido que la primera vez que salió un éxito de novela negra, y hubo alguien que dijo, sí, pero estos son 4 días, ¿eh? Tal. Bueno, pues vamos a disfrutarlo, yo qué sé. Igual se cae el techo, ya no sé. Pero yo creo que es un género que ya está sentado, ¿no? Habrá mejores momentos, peores momentos, pero no creo que sea una moda. Sí, yo he vivido ya otro boom, no como este, que justo a poco de morirse Franco, bueno, que era un poco casi natural, también hubo un boom mito sería, muy pequeñito, no como este. Y es una cosa como un poco de ciclos, ¿no? Pero a mí me parece que este boom, sí, tanto como y ahora quizás se desinfle un poco, pero quedará un remanente, imagino yo. Ahí quedará, pues será como ocurre en Francia, por ejemplo, ¿no? Que está mucho más consolidado y tal. Imagino que sucederá eso. Ahora, veo un peligro, todo lo contrario un poco de lo que has dicho tú. Yo creo que el gran competidor es precisamente la televisión, las series. Porque las series son mucho
más cómodas de ver. O sea, leer siempre te exige un cierto esfuerzo y la serie no te exige ningún esfuerzo, te pones delante del televisor y ya está. Y yo creo que el gran peligro para la novela negra, sobre todo para la gente joven, son las series. La gente joven yo creo que se inclina más a la serie porque es más gratificante, inmediato, que la lectura. Bueno, quizás es que la gente joven no le gusta leer novela negra. Yo creo que también eso sí que puede ser. El público realmente es un público jóvenes como todos nosotros, pero no somos niños, quiero decir. Pero sí que es verdad que no sé. Bueno, sea lo que sea, yo creo que también es un género que ha ido mutando mucho y entonces yo creo que se va adaptando un poco. Y si no, no pasa nada, habrá otros libros. Supongo que también hay mucha gente que igual hace novela romántica o novela histórica que está diciendo, joder, a ver si eso se acaba ya el chollo y llegamos nosotros, ¿no? Pero, claro. Yo tenía dos preguntas muy concretas, una para Julián y otra para Carlos. En el territorio literario de Julián hay muchas cosas en común, independientemente de que estemos hablando de Bellón o de Novoa. Y a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, es los garitos que citas a lo largo de tu trayectoria. Entre ellos hay dos que me tienen flipado, uno es el elefante blanco y otro el menta y canela. Y quería que nos dijeras si son ficción o si son garitos donde podemos irnos a tomar una copa un día. El Menta y Canela es un bar de Ciudad Real, pero no es un bar de alterne. Es que me gustó mucho el nombre. No es un bar de alterne. Es un bar donde pides un vino y te ponen de pincho un huevo frito, por ejemplo, cosas de esa clase de bares. Pero en Ciudad Real, capital. ¿Eh? En la capital. En la capital, sí. Cerca de donde hay estudiantes de la universidad, no sé, una facultad. Por eso dan esos pinchos, para que vayan los estudiantes, imagino. Pero me gustó mucho el nombre, entonces saco. Lo del elefante blanco sí es un bar, no sé dónde coño saqué el nombre. No sé, los nombres salen. Antes los buscaba en las páginas del País, esas páginas que tienen de anuncios de puticlubs y cosas de esas, de tías, y de ahí sacaban los nombres. Pero el nombre de esta novela, que es Gatas Salvajes, este es verdad, yendo hacia Burgos, no sé por qué carretera, porque a veces cambiamos de carretera y tal, lo vi de lejos y me encantó el nombre, Gatas Salvajes. Luego lo he intentado ver 500 veces más y ha desaparecido. A lo mejor fue una alucinación mía o algo así, pero no sé, pero me encantó el nombre de Gatas Salvajes. Ese sí, pero el elefante blanco, de algún sitio lo saqué, no recuerdo ya. Y luego para Carlos, yo últimamente he leído por ahí alguna crítica de que estos escritores ahora ponen banda sonora en las novelas, no sé qué, y esto no está en los cánones. Yo creo que es mentira, ¿no? Porque los escritores de antiguas generaciones en novela negra, pues siempre las bandas sonoras eran jazz y blues, ¿no? El jazz y el blues siempre ha casado muy bien con la novela negra. En las novelas de Carlos, por ejemplo, hay mucho rock and roll y bueno, en la penul suya, el Johnny Thunder pues es que el protagonista es el rock and roll, ¿no? Y yo lo que me pregunto, porque pues claro, yo ahora veo a mis alumnos y tal, que escuchan ahí pues merengue y música de ruidos que yo ya no entiendo. Entonces yo estoy bastante acojonado porque estos son los escritores del futuro, ¿no? Y si van a escribir novela negra y ponen esa banda sonora, pues a mí me da un poco de miedo. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la futura banda sonora de la novela negra? ¿Cuál será? Bueno, antes de eso hay un garito en mi barrio que lo saqué en una novela que era Bar Los Encuentros, que siempre había gente que le quitaba las letras y siempre acababa siendo Bar Los Encueros, hasta que al final el dueño ya decidió dejarlo así, entonces ya es el Bar Los Encueros. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre por ejemplo, que la música sea telón de fondo, eso que decías, ¿no? Había novelas que cuando entraba el detective en un bar, al fondo había música de jazz, que cuando la música es como más orgánico, ¿no? También en tu novela, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, esa sensación de que la música está dentro de los personajes, los ayuda a definirse y han sido muy importantes para ellos. Y eso es un poco lo que yo creo que es, o sea,
yo, por ejemplo, en Johnny Sanders lo que también quería es que los capítulos tuvieran el ritmo de una canción, ¿no? De que fuera esa urgencia de explicar un mundo en 2 minutos o 3 minutos, ¿no? Bueno, siempre hay un lado de que te horroriza lo que está pasando de gente más joven, pero supongo que es lo mismo que nuestros padres decían de nosotros, ¿no? He leído la novela de un autor francés que se llama Arab Jazz, que la banda sonora es el rap, ¿no? Trata muchos temas y es un barrio marginal de París, y entonces, bueno, hay un conflicto entre judíos, árabes y católicos, hay un asesinato que es como ritual, y hay uno de los sospechosos que su hermano actúa bueno, tiene un grupo de rap, y la verdad es que queda bien en la novela, ¿no? O sea, queda bien. Entonces yo creo que se irá adaptando. Probablemente el rap ya es antiguo, o sea, hablando del rap porque ya no sé lo que deben escuchar ahora. Lo que espero es que no sea David Bisbal la banda sonora de las futuras novelas. Eso sí que me horrorizaría, pero vamos. Bueno, ahora Rafael ha hecho una película, o sea, tampoco podemos esperar cualquier cosa. Yo quisiera preguntar, y con ello abundar en una reflexión que habéis hecho sobre la temporalidad o atemporalidad de la novela negra. A mí no me cabe la menor duda, como al director de esa biblioteca, de que el género de la novela negra desaparecerá, como en su día ocurrió con la novela bizantina, la novela morisca o la novela de caballerías. Al final solo quedarán novelas buenas o novelas malas, pero el género se diluirá. ¿Quién recuerda hoy a Bencerraje y la hermosa Jarifa, por ejemplo, ¿no? Pues fue un poco la cabeza de punta de un género. ¿Quién recuerda, por ejemplo, bueno, pues el Amadís, pues solo los 4 o 5? ¿No creéis que dentro de este boom de la novela negra, yo mismo soy autor desde hace 15 años, se descuida mucho el significante en beneficio del significado, o el continente en beneficio del contenido, y quizá se prima el entretenimiento, y eso hace que en el filtro implacable de la historia pueda quedar un número bastante, digamos, limitado de novelas negras, comillas? ¿No pensáis que los autores de novela negra, un poco influidos por la urgencia del momento, del entretenimiento, de reflejar una actualidad, al fin y al cabo la novela negra es la legítima heredera de la novela realista, o su hermana menor, la costumbrista? ¿No creéis que se descuida un poco? Pregunto. Ya, bueno, eso se contradice un poco con lo que has dicho al principio, que solo hay buenas y malas novelas, todo lo demás huelga, o sea, una novela es buena y se acabó, o sea, el resto, ¿qué más da? El caso es que sea una buena novela, ¿no? O sea, que la haya escrito con prisa, pues eso no importa, sale una buena novela, pero si la escribes despacio y tardas 10 años, como France, que dice que tarda 10 años en escribir una novela, que luego le salen bien, claro, pero habrá muchos autores que tardan 10 años en escribir una novela y es mala, y otros tardan un mes y es buena. O sea, lo que vale es eso. Tú lo has dicho al principio, ¿no? Y eso es lo lógico y natural. No sé, yo creo que primero generalizar es malo. Yo creo que sí que hay... Primero que no pasa nada por hacer una novela que sea temporal y perecedera, ¿no? Como nosotros, que en el fondo tampoco es tan grave, ¿no? Es decir, algo que funciona tampoco. Incluso de autores que son clásicos, la mayoría de sus obras están olvidadas. Recordamos 2 o 3, en realidad. Yo creo que el proyecto literario de un autor es consigo mismo, es decir, con lo máximo que puedes dar de ti a nivel como creador. Entonces, bueno, que sí, que solo habrán novelas buenas y malas, sí, pero bueno, yo pienso que hay mucha gente que hay mucha gente que cuando empieza a hacer un libro puede hacerlo mejor o peor, pero que lo que está intentando es hacer una obra de arte, una creación personal. No nos dedicamos a hacer Frankfurts, o sea, no nos da igual que salga un Frankfurt bueno o malo, o que nos da igual porque la gente se lo coma. Yo creo que ni Julián ni yo somos esos autores, y hay muchos autores que no. Intentamos hacer algo que sea personal, que sea bueno y que sea grande.
O sea, en el fondo cuando escribes lo que intentas es llegar a un tipo determinado de belleza, aunque sea desde la fealdad. No quieres que sea esto, porque más que nada porque vas a tener que vivir toda la vida con eso. O sea, tú haces un libro barato para consumo propio, para consumo rápido, vas a estar toda tu vida tragándote ese libro. Entonces intentas hacerlo lo mejor posible, intentas hacer una creación personal, que luego salga bien o mal. Pero yo no creo, evidentemente hay mucha gente que hace cicloestil con el género, pero por ejemplo hay muchos autores que ganan mucho dinero, que tienen otros géneros, que intentan hacer novela negra y les queda una mala novela, porque lo hacen con vistas a vender. Y nosotros, claro que nos gustaría vender mucho, ser millonarios, pero yo entre ser millonario y tener una novela que toda mi vida voy a arrastrar como una bazofia, o escribir una novela que esté bien y que no gane mucho dinero, prefiero hacer la segunda, lo tengo clarísimo. Y ese es el compromiso del creador. Bueno, no sé yo, depende del dinero, ¿no? ¿Eh? Sí, la pasta es la pasta. Ha quedado muy navideño, pero bueno. No, no es por la pasta, es que, por ejemplo, te diviertes tanto escribiendo que no tiene sentido que escribes algo en lo que no crees y que no te diviertes para tener dinero para comprar algo para divertirte. Pues para eso te diviertes escribiendo, ¿no? Entonces escribes lo que te gusta. Si no, no tendría ningún sentido. Vamos a ser que estés con la soga al cuello y no tengas más remedio, entonces sí, claro. Pero si no, es que no tiene sentido, ya te diviertes escribiendo, menuda juerga. Para mí el peor día de la semana es el viernes porque viene el fin de semana y el mejor es el lunes. Y no lo digo en broma, lo digo en serio. A mí me jode que haya gente en la casa porque no trabajan porque es fiesta. Cuando hay un puente y eso, joder, vaya una leche. Ya me han estropeado el día. A mí me gusta estar solo en la casa, pues me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando pipa. ¿Ah? No hay más preguntas. Entonces nos piramos. No nos echa nadie de aquí. Se ha olvidado de nosotros. No me queda voz. A ver, voy a sacar la chuleta en el teléfono y este verano, en agosto, Carlos Zanon publicó en el periódico este texto. Los festivales policiales o de novela negra han venido a sustituir los certámenes poéticos. Uno que es lírico desde niño sabe de lo que habla. Es un país de poetas que apenas son leídos. Cada pueblo, aldea, barrio o ciudad tenía su certamen y su premio en ocasiones con altas sumas de dinero. La crisis acabó con ello, pero llegó Millennium y nos sacó del apuro. Después nos cuentas que normalmente te ponen en mesas en la que se habla de la novela negra, la actualidad de la novela negra mezclado con un montón de temas y muchas veces no sabes en qué va a acabar la mesa en la que participas. Como parte de la organización de Getafe Negro, hemos intentado que en esta mesa pues, no tuvieras un título de esos generalista, sino que te encontraras con Julián y creo que el resultado ha sido muy bueno, es una mesa muy interesante. Enhorabuena a los dos y gracias por estar aquí. Y bueno, yo quería aprovechar para preguntaros sobre los certámenes y sobre los festivales de novela negra. Están proliferando, es verdad que hay poblaciones muy pequeñas que tienen su festival y quería saber qué es lo que opináis sobre los festivales de novela negra que yo creo, en mi opinión, que acercan el género y la literatura y la cultura en general a mucha gente. Solo hay que ver que bueno, pues hemos conseguido que la gente venga a veros y pase hoy la tarde aquí con nosotros hablando de buena literatura. Y solamente quería saber eso, qué os parecen los festivales de novela negra y la proliferación en la que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias. Bueno, ese artículo que me sigue como un estigma por todos los festivales. Bueno, en el fondo era mitad verdad y mitad broma, pero bueno, había una parte, o sea, yo creo que me parece genial que hagan festivales, es verdad, o sea, hasta hace poco, yo que escribía poesía cuando era chaval, habían, no sé, 5.000 o 6.000 certámenes, además con unos premios geniales, o sea, tú por una novela te daban 300 pesetas y por un poema te daban 3.000. Era una cosa, una barbaridad, y además nadie leía poesía, pero bueno, supongo que era más fácil de leer. Yo lo que sí me quejo, en cierta manera, es que con lo que cuesta montar un festival, a veces hay 15, 20, 30 escritores, hostia, que no nos explotan. Es decir, tú traes a 15 escritores,
llévalas a institutos, haz presentaciones de libros, exígeles que se preparen las mesas, que por ejemplo elegir un título, ¿no? Yo qué sé, me acuerdo en Cuenca había una mesa que era sobre prótesis de Andreu Martín. Bueno, pues, es decir, luego a la hora de hacer las cosas, ya que las haces, hazlas bien. Es decir, hostia, pues una mesa, hay 4 mujeres, ya sé que habéis hecho una mesa así, pero bueno, mujeres y novela negra, venga, muy bien, ¿no? O sea, joder, yo qué sé, o mete a un hombre allí, los nórdicos, bueno, no sé si habéis dado los nórdicos, pero también, es decir, hostia, ya que se hace, vamos a utilizar un poco más el sentido del humor. Luego los menús, siempre hay escalopa y pizza, a ver. O sea, joder, o sea... Y entonces también, es verdad, también los escritores, o sea, los llaman por teléfono y dicen, oye, mira, somos de un pueblecito de todo la Jorín, ¿te quieres venir? Sí. Y ahora no preguntan ni quién va, nada, como sabes que hay escalopa. Es decir, o sea, también hay una parte de que vamos a todos sitios porque y además nos encontramos los mismos, que yo en el artículo ponía, vaya como aquellas películas de los años 60 que estaba Ozores, el Landa, el José López Vázquez, Gracita Morales, nos encontramos los mismos siempre. Yo lo que decía es que ya que se hacen, no cuesta tanto subir un poco y hacerlo medianamente bien. Y nosotros nos hemos encontrado de festivales de que haces allí esto y no hay libros. Porque el librero ese día tenía fiesta. Joder. No sé, esas cosas. En Francia, por ejemplo, tú vas y el librero que le ha costado mucho dinero llevarte allí, por ejemplo, te sienta en la silla, te pone unos grilletes y ahí no te mueves hasta que acabes. O entonces luego vas a un instituto y das una charla a 4 chavales que ponen cara de que les interesa. No sé, te lo curras un poco más. Tú vas a Alemania y además si Rosa arriba estás aquí, yo hice una presentación en Alemania y el que me presentaba sabía más del libro que yo. O sea, me trajo el libro lleno de post-it de 1000 colores y pensaba, hostia, qué miedo, ¿no? O sea, pues esto no pasa en España. Y yo me pongo el primero. Yo he presentado a veces mesas casi que un poco de, bueno, va, pues 4 chascarrillos y ya estamos. Y yo creo que eso es lo que yo me quejo. Pero bueno, yo pues soy muy quejicayo. No sé. ¿A ti te gusta la escalopa? El escalope, yo no he comido escalope, sí. Pues te dirás Pero esta es la mesa de los jefes. sí, seguro. No, los festivales... Sí, bueno, a cada uno. A mí me sirven porque me saca de casa. Yo vivo en un pueblo y no me relaciono con nadie. Me tiro una semana sin hablar con nadie. Y entonces me obliga a salir de casa. Salgo de casa, veo a los amiguetes, cotilleamos un poco de tal y cual, todo menos literatura, hablamos de otras cosas. Eso es verdad. Y te vuelves a casa, ¿eh? Ya sabes. Entonces sí, eso la verdad es que me agrada y tal. No, pero por eso nada más, no por las mesas redondas y eso. No, hay una cosa, me acuerdo la crítica de un chaval de Gijón, decía eso, es verdad, dice, joder, es que son mesas redondas, se meten a los escritores y tienen que hablar de literatura. Dice, un escritor no tiene por qué saber literatura, por ejemplo yo soy de ciencias, a mí me gustan mucho las ciencias, me han gustado, no, pero no sé de literatura. Hombre, tanto oír hablar y ir a festivales de estos y oír a los compañeros en mesas redondas, he aprendido algo. Y entonces repito el mismo rollo que han dicho ellos y tal. Pero es verdad, tenemos que hablar de literatura, pero yo de literatura no sé nada. ¿De qué coño voy a decir de literatura? Sí, a veces por meter un periodista, por ejemplo, o sea, un periodista en la mesa, ayuda. Luego, es un poco, es decir, tú eres escritor, no eres intelectual, y a veces, me acuerdo en Argentina, me metieron en una mesa sobre las dictaduras en Latinoamérica, o sea, que está mal, o sea, que no se puede hacer eso, o sea, yo qué sé, o sea, yo cuando murió Franco me dieron 5 días de fiesta, esa es mi implicación, ¿no?, en la dictadura. Entonces, pero bueno, te meten ahí porque, yo qué sé, entonces tienes que hacer el paparín allá, y decirte que eso tendría que cuidarse, es verdad, un escritor no tiene por qué saber. Luego, mesas de 5 tíos o 5 tías, claro, que te metes ahí el rollo, o sea, un poco más, a veces es mejor tener a 2 o 3 escritores que puedan gestionar que no meter mesas muy grandes. Pero estas son cosas que se saben, lo que pasa que hay, bueno, pues una especie de cuestión de chapucera que a mí es lo que a veces me toca un poco la pera. Pero bueno, yo pensaba que me iban a invitar y me siguen invitando, o sea, que a la gente le va la marcha a esto. Pero que no lo estén grabando todo esto. No, lo negaré. Si hay alguna pregunta sobre dictaduras latinoamericanas, no me preguntes. Bueno, ¿qué? ¿Nos largamos ya? Sí, ¿no?